Hola vendedores, ¿qué tal? Buenos días. Hoy estoy con Ignacio de la Torre, que es economista jefe de Arcano, compañero profesor en el Instituto de Empresa, donde además eres el director académico de másters de finanzas. Ignacio es uno de los mayores expertos que tenemos en economía en España y bueno, pues ha tenido la amabilidad de recibirme hoy para que charlemos un rato sobre situaciones en empresas y que podamos analizar qué ocurre en el mercado y bueno, darnos algún consejo que seguro que estará interesantísimo. Ignacio, gracias. ¿Por qué no empiezas por describir qué hacéis en Arcano exactamente? Arcano es un banco de inversión español, 100% independiente. Somos 180 personas, los socios somos los dueños del negocio y lo que hacemos es, por un lado, dar servicios de banca de inversión, o sea, asesorar a empresas en procesos de compra-venta, en salidas a bolsa y en emisiones de deuda, como emitir bonos, etcétera, etcétera, o en reestructurar deuda. Eso es la mitad del negocio, banca de inversión tradicional. La otra mitad es gestión de activos. Gestionamos más de 3.000 millones de euros en diferentes estrategias, sobre todo estrategias alternativas, es decir, no comprar y vender bolsas, sino lo que hacemos es gestionar dinero en fondos de inmobiliario, en fondos de capital riesgo, private equity, invertimos en venture capital, o sea, pequeños fondos que invierten en tecnológicas, y por último tenemos también una estrategia grande de crédito, invertimos en bonos europeos de high yield y también en préstamos. Bueno, estáis muy relacionados con muchísimo del parque que tenemos en España y después con grandes compañías que no están cotizadas, pero que sí que estáis permanentemente en relación con ellas, ¿no? ¿Qué observas tú que ocurre en el mercado en donde las empresas españolas somos fuertes? En general, yo creo que hay que distinguir muchas veces cómo va la economía de cómo va la microeconomía. En 2012 a lo mejor la gente tenía miedo de que España pudiera quebrar y sin embargo tenías compañías muy buenas como puede ser Inditex. Entonces lo que es relevante es primero entender cuál es la capacidad de internacionalización que tiene una compañía. Muchas compañías israelíes innovadoras han tenido éxito porque son un país muy pequeño y cuando montas una empresa piensas en el mercado global, no piensas en Israel, ¿no? Yo creo que en general el concebir productos o empresas pensando en el mercado español se te queda cojo. Tienes que pensar globalmente y las compañías que lo han hecho muy bien son las que han tenido acceso a mercados globales, ¿no? Para eso requieres tener ventajas competitivas. Tú solo puedes competir fuera, incluso dentro, si tienes una ventaja competitiva. Y eso es lo que tienes que tejer con muchísimo cuidado. Y no solo la ventaja competitiva, sino lo que son las barreras de entrada. Al final lo que un inversor se va a fijar en una compañía es si está creciendo más que los demás y si da más rentabilidad. Eso quiere decir generalmente que tienes una ventaja competitiva. Pero la segunda derivada es cuántos años lo vas a mantener. No hay ninguna compañía que sea buena para siempre, pero con que tengas barreras de entrada y mantengas esa ventaja 10-15 años, puedes crear mucho valor, y eso es lo que exige pues analizar todos los modelos de negocio para ver si responden a esas dos preguntas: ventajas competitivas y barreras de entrada. Entiendo que además vosotros ayudáis a la búsqueda de esta financiación para que estas compañías que están en ese proceso de expansión o de internacionalización puedan hacerlo, porque acometer un crecimiento tan internacional y tan masivo no es nada sencillo, ¿no? ¿Cómo se gestionan o cuál es la demanda habitual de estas compañías cuando están puestas en contacto con vosotros, cuando os buscan? ¿Cuál es la demanda más importante? Porque vosotros analizáis ya si esa ventaja competitiva existe. ¿Cuál es el fallo o la situación más necesaria a cubrir, más que fallo, la necesidad más importante a cubrir que tienen estas compañías? Bueno, nosotros a veces nos contactan compradores extranjeros que buscan compañías buenas españolas y les ayudamos a identificarlas y a comprarlas, ¿no? Y a veces trabajamos para el inversor extranjero, les asesoramos en la compra de una compañía española, o a veces una compañía exitosa española pues se pone en nuestras manos para que le ayudemos a buscar un comprador. Por darte un ejemplo, Goico Grill, ¿no? Una compañía famosa, sí, ¿no?, de hamburguesas, pues la venta la hemos hecho nosotros, ¿no? Y ahí lo que identifican los inversores, entre los factores que te he comentado, es también qué relación tiene todo eso con el equipo directivo. O sea, al final, el que hayas identificado una barrera de entrada o una ventaja competitiva está asociado a ese equipo directivo y la capacidad de un equipo directivo para acometer un plan de negocio. Claro. Pues al final compras una cosa por 100 millones y crees que va a valer 200 millones en 5 años. Y eso implica pues tener incentivado al equipo directivo para ejecutar ese plan de negocio, ¿no? Sobre todo las compañías que son fondos de capital riesgo son los más centrados en identificar cómo poder retribuir e incentivar a un equipo directivo para que acometa ese plan de negocio. Claro, y tenga el resultado idóneo para poder valer esos 200 millones si has pagado 100 por ellos. Hace un rato hablabas de la crisis, ya hay indicadores que parece que nos dicen que efectivamente la crisis está aquí, no sé si es muy real o muy real. No es cierto. Tú eres el que haces estos análisis.
no es cierta del todo, pero sí que es cierto que bueno, en el mercado hay las incertidumbres, hay dudas y las empresas empiezan a blindarse, a protegerse y a preparar sus activos para mantenerlos gestionados y controlados, ¿no? ¿Cuál sería tu sugerencia o cómo crees que debe de trabajar una compañía de cara a la situación que viene, si es que es... De entrada, yo creo que para poder responder a un entorno tienes que intentar cavilar las circunstancias de una forma racional. Y lo que ocurre es que el ser humano, nuestra especie, el Homo sapiens, lleva viviendo pues 200.000 años aproximadamente y el 99% del tiempo hemos vivido en cuevas. Entonces tú para sobrevivir en una cueva tienes que estar siempre acongojado. Cualquier tipo de ruido que hay fuera te imaginas que es un dragón que te va a devorar, y eso te ha permitido sobrevivir. Y hoy en día, aunque seamos seres más racionales, sigues teniendo toda esa herencia genética dentro de ti. Eso provoca que si tú en un titular de un periódico ves la palabra crisis, lees esa noticia, y si lees la palabra expansión no la lees. Y te lleva a que tienes un sesgo enorme en la cantidad de información que recibes y siempre estás muerto de miedo pensando que hay una crisis. Y si gestionas la empresa siempre pensando que hay una crisis, probablemente tengas un gran problema. Claro. Porque como dice Warren Buffett, ¿no? Para ganar dinero tienes que ser cobarde cuando la gente es valiente y valiente cuando la gente es cobarde. Entonces yo creo que es muy importante eliminar todos los sesgos cognitivos, porque si tú siempre gestionas la empresa pensando en la habitación del pánico, te van a despedir antes o después. La situación hoy en día no tiene nada que ver con la del pasado, no viene una crisis para nada, vemos una ligera desaceleración de la economía que empezó hace un año, y España se ha desacelerado mucho menos que cualquier otra economía europea, ¿no? Y en ese contexto es el que hay que tomar las decisiones, y como te digo, lo importante es dictaminar de una forma racional cuál es ese contexto y no dejarse llevar por las emociones. Bueno, entonces, si gestionas las empresas sin dejar de llevar por las emociones, además negativas en este caso, ¿cuál crees que es el secreto de las empresas que soportan todas las situaciones o el que tienen? ¿Es el equipo directivo? ¿Es un plan de acción? ¿Es un plan estructurado estratégico de 3-5 años? ¿Cuál es el secreto que hace que estas empresas funcionen? Aquí hay varios niveles, ¿no? Por un lado, incluso si estuviéramos en crisis, pues el carácter chino de crisis, sabes que dice crisis y también dice oportunidad. Sí. Muchas veces hay que mirar ese doble ámbito, ¿no? Segundo, al final hablamos, una crisis es que la tarta deje de crecer, pero es que sigue existiendo una enorme tarta. Entonces la pregunta es qué cuota de mercado te comes de esa tarta, ¿no? Y tercero, si no hay crisis, sigue expandiendo la tarta, lo que tienes que mirar es cómo aunar la mayor parte del incremento de esa tarta, y además incrementa tu cuota de mercado. Y eso al final pues se hace con estimados, con análisis que puede hacer un equipo directivo, que yo creo que es muy bueno que se tomen decisiones colegiales, en que la gente las compre, y que un equipo directivo además es muy bueno que haya una importante diversidad de caracteres. Tener un cenizo en un equipo directivo creo que es muy bueno. Yo no invertiría en una compañía que tuviera 5 tíos súper optimistas, porque esa compañía acabaría mal, ¿no? Claro. Tener una persona optimista es bueno, tener una persona muy numérica es buena, otra persona a lo mejor más cualitativa, y el poder ver cómo hacer esa selección de directivos que puedan luego tomar las decisiones para poder intentar capitalizar el mayor trozo de la tarta es lo importante, ¿no? Sí. Y el mundo de la inversión es igual. No se compra una compañía como hoy no lo decide un tío, se hace un comité de inversiones que está muy bien formado, muy bien pensado, con diferentes caracteres que acaban tomando la decisión de comprar o no una compañía, ¿no? Antes, hablando fuera de cámara, una de las cosas que me comentabas es, y hablábamos sobre la importancia de utilizar información, ¿no? De los datos, de la importancia que las compañías sepan utilizar los datos. Vosotros vendéis análisis macroeconómicos y microeconómicos de compañías, no solamente de cara a inversiones, sino bueno, pues para recomendar a distintas empresas o a distintas incluso personas que quieran hacer inversiones, cuál debería ser la dirección de cómo invertir o cómo gestionar todo esto. ¿Qué crees que hace que un equipo directivo deba de tener esa información o deba de tener esa información en sus manos para que empiecen a analizarlo? Porque una de las cosas que yo me doy cuenta, ya sabes que yo hago consultoría, y una de las cosas que me doy cuenta es que en muchas ocasiones no saben cómo utilizar la información que le estamos transmitiendo los consultores, ¿no? Entonces me llama mucho la atención que equipos directivos de empresas, evidentemente cuanto más profesionales y más grandes, suelen haber equipos mucho más con muchísimo más bagaje profesional y mucho más conocimientos para utilizar esos datos, pero sigue siendo todavía una quimera que tenemos que batir en cómo utilizar la información en las empresas, ¿no? Yo creo que ahí la clave
Pero volviendo otra vez al Homo sapiens, ¿no? Si tú lees la prensa en el verano, pues llegabas de vacaciones y parecía que el mundo se acababa, ¿no? Que el mundo entraba en una gran recesión, que España volvía a 2012. Entonces, si tú te basas en ese input para tomar una decisión, la decisión correcta como empresa hubiera sido despedir a una parte de tu plantilla, recortar gastos, y te hubieras equivocado, hubieras perdido un trozo de tu tarta, ¿no? Entonces, ahí lo que nos dimos cuenta es que si tú eres capaz de escribir análisis económico independiente y completamente objetivo, pues das una recomendación. En nuestro caso dijimos, no va a haber ninguna recesión, ni en el mundo ni en España. Y explicamos el porqué. Y eso permite a un directivo luego tomar decisiones racionales, como decir, no voy a hacer un recorte de gastos en plantilla porque puedo perder una gran oportunidad, ¿no? Y se basa básicamente en la independencia, te lleva a la objetividad. Si hay un gobierno de un lado de turno y sale un mal dato económico, pues los del otro lado van a buscar pues todos los elementos para exacerbar ese dato, que a lo mejor es malo, pero no es tan malo, y anuncian el fin del mundo, ¿no? Y si sale bueno, siempre van a encontrar una forma de decir que ha sido malo. Siempre. Entonces es esa parte, ¿no? Y eso te lleva a que recibes inputs en tu caverna muy peligrosos a la hora de tomar tu decisión. Cuando tienes independencia total, porque ni perteneces a un partido, ni a otro, ni tienes negocios en ningún lado, como en nuestro caso, y podemos opinar. Si creo que China tiene un problema, lo digo. No tengo un problema con otros bancos que sí que pueden tener un problema escribiendo que China... Sí, por relación con ellos. Pues eres independiente y lo escribes, y escribes de una forma objetiva. Y esto es lo que está bien, esto es lo que está mal, y esto es lo que creo que está ocurriendo, ¿no? Y eso es lo que te permite de una forma muy sencilla a un directivo es tomar decisiones en base a eso. Lo que respecta a un particular, pues que tiene que invertir su dinero, te ocurre lo mismo, ¿no? Si hubieras leído lo que estaba ocurriendo en verano, decías, vamos, viene el fin del mundo, vamos a meter el dinero debajo de la almohada, ¿no? Y te has perdido un rally que ha ido muy importante a final de año. Entonces se trata no tanto de dar datos complejos, sino mascarlos ya, de darlos mascados y decir, sobre la economía esto es lo que está ocurriendo, ¿no? Nosotros no damos recomendaciones sobre si tienes que comprar bolsa americana o si tienes que vender una compañía, simplemente explicamos el primer paso, que es la parte económica, que es la clave para luego tú hacer tu estrategia, ¿no? De tanto como empresa como ahorrador. Muy bien. Ignacio, ¿alguna recomendación que le quieres hacer a los directivos que nos están viendo, tanto en las redes como en el blog, que creas que es importante recalcar y que al final, a nivel de, imagino que será sobre datos o sobre economía, ¿qué crees que debemos de empezar a tener siempre grabado a fuego y sacar de nuestro conceptual caverna de la cabeza de estos directivos? ¿Qué les recomendarías? Hombre, yo creo que es muy importante estar muy familiarizado con la cuarta revolución industrial. O sea, estamos al final viviendo una transformación que es parecida a la que ocurrió en Occidente en el siglo XVIII, y que eso pues tiene muchos vectores. Tiene por un lado ver cómo soy capaz de extraer datos de mi compañía y los monetizo, esto es fundamental. Implica también conocer en profundidad las oportunidades y amenazas que supone la inteligencia artificial, el entender cómo el Internet de las cosas va a ser una tecnología que puede afectar muy seriamente a mi modelo de negocio, y la interactuación entre ellas. Entonces yo creo que eso es un tema clave, porque hay muchos nuevos negocios que se están montando precisamente mirando negocios establecidos, viendo los fallos y utilizando nuevas tecnologías para poder atacar el negocio existente, ¿no? Entonces yo creo que la única forma de poder hacer frente a esta revolución es teniendo un conocimiento en profundidad sobre dicha revolución y saber de una forma objetiva qué herramientas emplear para poder mantener tu trozo del pastel. Claro. Muy bien, oye, pues mil gracias por tu tiempo. De verdad que ha sido muy interesante charlar contigo, tanto fuera como dentro de la cámara. Nos vemos en otras. Para todos los demás, sabéis que nos podéis seguir siguiendo en las publicaciones que vamos lanzando, tanto en LinkedIn como en el blog de LeanSales, como en el resto de las redes. Cualquier pregunta podéis lanzarla en estos formatos e intentaremos responderla con la mayor brevedad posible. Y nos vemos pronto, Ignacio. Gracias. Muy bien, muchas gracias.